Hay personas que dicen, bueno, es mejor no hablar acerca del problema y dejar de hablarle a esa persona. Pero eso es paz. El apóstol Pablo expresa aquí en Romanos 12:18 su deseo a la iglesia de Roma y él le dice, en cuanto dependa de vosotros, que estén en paz con todas las personas. Buenas noches, amigos y hermanos que nos visitan. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Julio Padilla y en esta tarde voy a estar compartiendo con ustedes el consejo de Dios. Así que por favor acompáñenme en sus Biblias al capítulo 14 de Génesis. Por favor acompáñenme en sus Biblias al libro 14 de Génesis. Y mientras lo buscan, quiero decirles que este día, mientras predico, vamos a estar considerando un asunto bélico, histórico y real, que sucedió en el libro de Génesis en los primeros días. En el libro de Génesis, capítulo 14, se describe una guerra. Y hay gente que cuando se asocia la palabra guerra y Biblia termina confundida. Hay gente que piensa, ¿cómo es posible que la Biblia es un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo la Biblia habla acerca de guerras? Miren, la Biblia es brutalmente honesta. La Biblia no habla de las cosas que deberían ser en nuestro mundo como algo abstracto, sino que también hablan de las cosas que están malas en nuestro mundo. Por ejemplo, en el capítulo 14, que es el pasaje que vamos a considerar a continuación, se menciona el asunto de una guerra, de un conflicto que sucedió hace mucho tiempo, y es un conflicto real. De hecho, ustedes van a notar que mientras yo leo, hay nombres reales y ubicaciones reales de personas y de lugares que existieron. De hecho, uno todavía puede trazar una línea de tiempo y ubicarse entre la ciudad antigua y la ciudad nueva de donde se desarrolla este texto. Pero quiero quitar un par de piedras que pueden estorbar nuestra lectura. Y es que la primera de ellas, no quiero que piensen que la Biblia deja de ser un mensaje de esperanza por el hecho de que hable acerca de las guerras. De hecho, la Biblia tiene valor porque es, como he dicho, brutalmente honesta. Habla acerca de las cosas que deberían ser, pero también habla acerca de las cosas que están mal. Y nada ha estado bien desde Génesis 3. Así que, para quitar un par de piedras en el camino, quiero decirles que la Biblia no esconde cuando las cosas salen mal. Y en Génesis 14 se menciona bien puntualmente un asunto malo que es el asunto de la guerra. Y saben, la primera guerra descrita en la Biblia se encuentra aquí en Génesis 14. Guerra entendida como un conflicto bélico. Y aquí también vamos a ver el primer prisionero de guerra, que va a ser Lot, uno de los personajes de los que se habla acá. Esa es una de las cosas que quiero remover del camino mientras estudiamos este texto. Y la otra es que la Biblia habla en términos de guerra, no solo necesariamente para referirse a conflictos bélicos, sino también para referirse a conflictos espirituales. De hecho, una de las cosas que sucede en Génesis 14 y que ya se ha anunciado desde Génesis 3 es que las fuerzas del mal, es decir, las fuerzas del enemigo, siempre están en conflicto con las fuerzas y huestes celestiales. Un conflicto que ha comenzado en Génesis 3 no va a terminar sino hasta que Jesús viene y aparece en el Nuevo Testamento. Así que mientras nosotros leemos, ustedes van a notar que lo que se menciona en el texto de Génesis 14 no solo es real, histórico, sino que también tiene connotaciones espirituales. Aquí en este texto lo que nosotros vemos es que el orgullo que ya comienza a vislumbrarse en la Torre de Babel en realidad no fue erradicado de raíz. El orgullo que aparece una de las primeras veces que aparece en la Torre de Babilonia no fue erradicado de raíz. Y ese orgullo
todavía tiene raíces en el texto de Génesis 14. En ese sentido, lo que nosotros vemos aquí es una guerra definitivamente real e histórica, pero también es una guerra espiritual. Y después de todo, amigos y hermanos, hay un enemigo más grande que, por ejemplo, el que se menciona aquí, que es Kedorlaomer. Ustedes van a ver un par de nombres de reyes extranjeros y de reyes locales y de donde estas personas gobernaban en las provincias, pero de todas estas personas había un enemigo grande que era Kedorlaomer. Después de todo, amigos y hermanos, hay un enemigo más grande que Kedorlaomer, y es el enemigo que gobierna sobre el imperio del pecado y de la muerte. Este gobernante más grande que Kedorlaomer se dice en la Biblia que es el gobernante del poder del aire. Así se refiere Pablo a Satanás. Quiero decirles que si bien Kedorlaomer es una pesadilla para el conflicto social que se va a desarrollar en Génesis 14, todavía hay un enemigo más grande que es Satanás. Y el texto de Génesis 14 nos va a ayudar a nosotros a ver cómo este conflicto que hizo que Lot y su familia fueran raptados tiene consecuencias mayores. Y de hecho, uno de los hijos de Abraham es el que finalmente va a derrotar a este enemigo más grande que Kedorlaomer. De modo que la idea principal de lo que vamos a leer ahorita en Génesis 14 es que si bien voy a contarles la historia acerca de este conflicto, también voy a mostrarles de manera paralela cómo un hijo de Abraham, es decir, el Señor Jesús, dejó la comodidad del cielo y bajó aquí a la tierra para ir a una misión de rescate y de restauración para un pueblo definitivo. Estas dos cosas van a correr de manera paralela mientras les predico el texto. Así que, por favor, vamos a Génesis 14. Y mientras lo leen, quiero decirles que van a haber personajes, 5 personajes que van a ser los reyes locales y 4 personajes que van a ser los reyes extranjeros. Ustedes deberían poder ver ahorita los personajes del texto y se los menciono solo para que no estemos perdidos de qué es a lo que se refiere el texto con estos nombres. Los nombres que ustedes deberían estar viendo ahora mismo son los personajes que dan forma a este conflicto bélico. Dentro de las personas que se mencionan en el texto hay de nuevo 4 reyes extranjeros, pero también hay 5 reyes locales. Estos son Amrafel, Arioc, Kedorlaomer, que es definitivamente el enemigo a vencer, y Tidal. Estos son los 4 personajes extranjeros que ven cómo 5 reyes locales se rebelan contra ellos. Y los 5 reyes locales que se van a mencionar aquí en el texto de Génesis son Bera, Birsa, Sinab, Semeber y Zoar. Ustedes van a ver también dónde gobernaban estas personas, pero solo para que se familiaricen con quienes vamos a estar hablando es que menciono esto. Así que vamos a Génesis 14. Dice la Escritura, vamos a leer los versículos del 1 al 16. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elsar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tildal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim,
y a los Óreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a Enmispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Entonces el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, en Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, a Amrafel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Verso 10. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra al huir cayeron ahí. Y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el Sinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Adán. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la demás gente. Esa es la palabra de Dios. Oremos. Padre eterno Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es real e histórica, y textos como este nos permiten ver que lo que aquí se menciona no es un asunto de cuento de hadas. De hecho, te damos gracias, Señor, porque asuntos como Génesis 14 nos permiten tener una confianza más plena en la narrativa, la gran narrativa de la Biblia. Pero también porque gracias a Génesis 14 nosotros somos capaces de tener una confianza mayor y real que lo que aquí se describe es cierto y no producto de la imaginación. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el texto, a tener en cuenta la intención del autor, a aplicar el texto en nuestra cultura contemporánea, pero también a que nos permita ver cómo Abraham en realidad retrata la imagen de un hijo de Abraham, que es Jesús, y de cómo éste ha derrotado a un enemigo mayor que Kedorlaomer. Ayúdanos, Señor, a tener plena confianza en los tiempos que vivimos y a recordarnos que nuestro mayor enemigo no es el vecino, la nación en la que vivimos, que el mayor enemigo no es la persona que ha dejado de hablarnos o la que tenemos conflicto, que en realidad nuestro mayor enemigo es el gobernante del poder del aire. Por favor, ayúdanos a tener una confianza más plena en nuestro Señor Jesús y en lo que Él ha hecho para justificar y redimir a un pueblo. Todo esto lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les he dicho que aparte de ser un texto histórico, esto también tiene connotación espiritual. Génesis 14 tiene connotaciones espirituales. No solo se habla de esta guerra en términos reales e históricos y bélicos, sino también en términos de la relación de los seres humanos y Dios y de las fuerzas satánicas que hay en nuestro mundo. Ese es un asunto real. Y les digo esto porque a veces nos vemos tentados a decir, bueno, desde que soy creyente las cosas han empeorado. Desde que soy creyente las cosas se han puesto más difíciles que antes de arrepentirme de mis pecados y poner mi fe en Jesús. Saben, desde que soy creyente nada ha sido tan bueno como me lo han dicho. De hecho, he llegado a concluir que ese evangelio de la prosperidad no es cierto. Quizás ustedes se vean tentados a decir eso. Quizás hasta han llegado a decir que
llueve sobre mojado. Pero esto sucede, hermanos, no porque nuestra esperanza no sea real, sino porque los creyentes vivimos en un mundo en el que ya hay una guerra espiritual. Somos afortunados en no vivir en una parte del mundo en la que hay conflicto bélico a la orden del día. Somos afortunados en vivir en una nación y aún en el hemisferio del mundo en el que no hay consecuencias sociales, políticas, por tener una opinión diferente. Pero definitivamente sí hay una guerra espiritual a la que tanto propios como extraños, creyentes y no, se enfrentan todos los días. Y esa es una guerra en la que uno puede verla en Génesis 14, sino que es un asunto que también se ve en nuestros días. Por eso es que es difícil tener una vida plena. Y eso es importante, porque a medida que yo desarrolle el texto, ustedes van a ver que voy a estar mencionando cosas prácticas acerca de los puntos que voy a decir. Por ejemplo, eso es necesario que pase, el asunto de la guerra espiritual, para que los creyentes particularmente nos demos cuenta que nuestra mayor posesión y comodidad no está en la tierra, que nuestro verdadero anhelo, nuestra verdadera nación, la ciudad definitiva es verdaderamente el cielo. En ese sentido, hermanos, es necesario entender esto para llevar a cabo una vida confiando en Jesús. Pero en cuanto a Génesis 14, definitivamente se trata de un relato histórico, pero también espiritual. Tiene connotaciones espirituales. Y miren, lo que sucede aquí, como ustedes han leído conmigo, es que 5 reyes locales, esos que se mencionan aquí entre el versículo 1 y 3, quieren sublevarse contra 4 reyes extranjeros. Algunos piensan que estos 5 reyes locales quieren sublevarse contra estos 4 reyes extranjeros por motivos de impuestos. A ver, los reyes extranjeros, esos que tienen posesión sobre esa área de Mesopotamia, al parecer, de acuerdo al juicio de algunos históricos, estaban subiendo el arancel de los impuestos. Y estos reyes locales estaban cansados de ser vasallos, estaban cansados de sufrir opresión por parte de estos reyes extranjeros. Entonces, lo que se desarrolla en Génesis 14 es que estos 5 reyes locales se sublevan, pero pierden la batalla. Y no solo pierden la batalla, sino que también pierden sus posesiones, sino que también pierden terreno. Y entonces ahora estos 4 reyes extranjeros ejercen aún mayor poder sobre la nación de Mesopotamia. Eso es básicamente lo que está sucediendo aquí. Y en medio de esta lectura que uno hace, uno puede preguntarse, ¿pero qué se encuentra haciendo Lot? Es decir, este sobrino de Abraham. ¿Qué se encuentra haciendo Lot ahí? ¿Cómo llegó a una situación? Porque si ustedes vieron en los versículos del 12 al 16 se menciona de que Lot está ahí. Está definitivamente en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Eso probablemente porque Lot se trata de un hombre bien avaricioso. Él no estaba conforme solo con estar cerca de Sodoma. De hecho, la Biblia dice que él llegó a Sodoma. Era tanta su avaricia que quería estar ahí en la metrópoli de los negocios, y como consecuencia de esta guerra, él se vio afectado como producto de su pecado de avaricia. Y eso es lo que sucede. Nos encontramos en medio de una guerra entre vasallos y señores, y también se encuentra ahí Lot, que no debería estar ahí Lot. Así que uno podría esperar de que mientras se desarrolla el texto de Génesis 14, Abraham diga, bueno, ¿qué sentido tiene ayudar a Lot? ¿Qué sentido tiene ayudar a este hombre que es avaricioso? Es decir, le di a ese tipo la opción de elegir la tierra en el capítulo 13.
Le di a ese tipo la opción de elegir la tierra y lo primero que él hace es tomar una mala decisión, así que ahora lo que él va a tener que hacer es soportar las consecuencias de su decisión. Uno podría esperar que Abraham responda de esa forma, debido a lo que sucedió en Génesis capítulo 13, pero de hecho, lo que sucede aquí en Génesis 14, hermanos, es que Abraham responde con compasión. Y mientras desarrollo esto, ustedes también van a ver aspectos prácticos de eso y van a ver que Abraham, en su rescate a Lot, no responde con represión o con un castigo o ignorando o haciendo la ley del hielo. Lo que hace Abraham es responder con pasividad, no responde con persecución, no responde con resentimiento, sino que va y de hecho rescata a su pariente más cercano. Y ojo con esto, porque esta es la primera vez en la Biblia que nosotros somos testigos de lo que verdaderamente es un acto de redención. Aquí en Génesis 14 nosotros vamos a ver cómo la figura de la redención toma lugar y cómo un pariente cercano salvaguarda la vida de alguien que se encuentra en peligro. Eso es lo que sucede aquí en Génesis 14. Así que para efectos de forma, y si están tomando nota, voy a desarrollar el bosquejo de la siguiente manera. El primer punto que vamos a hablar va a ser acerca de la rebelión de los reyes. Y eso lo vamos a ver entre los versículos del 1 al 10. También vamos a ver la guerra de los reyes, el rescate de Abraham y la victoria de Abraham. Vamos a tomar 2 puntos para hablar acerca del conflicto de los reyes y vamos a tomar 2 puntos para hablar acerca del conflicto de Abraham. Y hay personas que piensan que Génesis 14 es el final de la historia para quedarla Homer. Hay gente que piensa que es el final de la historia para este rey y para su banda de gobernantes de Mesopotamia. Pero lo que en realidad sucede en la narrativa mayor es que definitivamente lo que sucede aquí no marca el final de la historia para Kedorlaomer y sus parientes. De hecho, en Pentecostés, cuando Pedro habla acerca de la buena noticia del Jesús resucitado, él dice de que allí estaban incluidas personas partas, medas, elamitas, es decir, esa gente que vive en Mesopotamia y que se encuentra aquí, en Judea, en Capadocia, en Ponto y también en Asia. Así que, si bien, hermanos, los descendientes del rey derrotado de Elam tienen el privilegio de escuchar sobre el rey y sus amorosos esfuerzos de rescate, esa no es una historia que termina aquí, sino que continúa desarrollándose más adelante. De todas formas, el rescate de Abraham, descrito aquí en Génesis 14, anticipa el rescate final de Jesús por un pueblo definitivo, que es su pueblo. Así que, bueno, para comenzar a desarrollar este texto, entre los versículos del 1 al 10 se menciona la rebelión de estos reyes. Aquí, como les he mencionado, se menciona que estos 4 reyes extranjeros ejercían poder y algún cierto tipo de opresión sobre estos 5 reyes locales. Y si ustedes se fijan, estos reyes son de la región de Sinar, de Elazar, Kedorlaomer era de la región donde estaban los elamitas, y Tidal, que probablemente era el gobernante de donde se encontraban los hititas. En resumidas cuentas, hermanos, este es el escenario que rodea a Génesis 14. Y nosotros entre los versículos del 1 al 10 vemos cómo estos 5 reyes locales están intentando sublevarse contra estos reyes extranjeros. Lo que dice el texto es que estos 5 reyes locales habían sufrido opresión por algo así de 12 años. Y en el año 13, no se sabe exactamente qué es lo que sucedió, pero algunas personas piensan que probablemente hubo un aumento de los impuestos y eso llevó a que ellos se encendieran y trataran de rebelarse contra estos reyes. Y esta rebelión, esta guerra tomó lugar en el valle de Sidim. De hecho, esto es un lugar histórico bien conocido en la región de Mesopotamia. Y
el nombre de este lugar probablemente puede estar relacionado con la ciudad de Sodoma. Y ustedes ven que el texto hace un comentario entre paréntesis al final del verso 3 para decir que el valle de Sidim se relaciona con el mar Salado, que es el mar muerto. Y bueno, eso es lo que sucede. Así que estos 4 reyes extranjeros liderados por Kedorlaomer van a defenderse de estos 5 reyes locales que están intentando sublevarse contra ellos. Y aquí se menciona el itinerario militar de ellos. Es un itinerario militar bastante claro. Se menciona que ellos comienzan asaltando a los refaítas, continúan moviéndose con los ejércitos y atacan a los husitas en Lam y a los elamitas en Sabe. Y estos 3 grupos se retratan en las escrituras como grandes porciones de gente. Es decir, no estaban enfrentándose a un grupo pequeño, estaban enfrentándose a un grupo grande. Y estos intentaron batallar como pudieron, pero como vamos a ver ahorita en los siguientes versículos, esa iba a ser una tarea difícil. Yo sé que esto es bastante histórico y quiero decirles que yo entiendo eso. Hay muchos nombres, hay muchos lugares que se mencionan aquí y nos hacen preguntarnos, ¿y eso de qué sirve? Pero quiero decirles que eso es necesario y eso es bueno, incluso cuando vivimos tiempos difíciles como lo hacemos. Miren, que esto se mencione así de manera explícita debería aumentar nuestra confianza en la Biblia, que la Biblia es un libro real y no un libro diseñado por hadas madrinas y padrinos mágicos. Que se mencionen lugares puntuales, nombres reales, fechas específicas. Estas cosas existen para nuestro beneficio, para que nos demos cuenta que la Biblia es un libro real y que esto que sucede en Génesis 14 es real, histórico, pero también espiritual. Así que esto es lo que sucede y estos 5 reyes locales comienzan a sublevarse contra estos 4 reyes extranjeros. De modo que ahora estos 5 reyes locales reúnen a sus tropas y ya están listos para comenzar a declarar la guerra ahí en la matriz de la batalla. Y bueno, deben enfrentarse contra estos reyes, pero lo que es difícil de esto es que ellos no podían esperar ayuda de sus vecinos, porque los vecinos de estos 5 reyes locales estaban bien sometidos y tenían miedo de que podrían sufrir consecuencias. Ya que, bueno, las tierras han sido subyugadas, las tierras alrededor de estos 5 reyes locales. Y luego de esta rebelión que se menciona entre los versículos del 1 al 10, es que se desata la guerra de los reyes, que es nuestro segundo punto. Aquí en la guerra de los reyes se menciona entre los versículos del 11 al 12 que ellos están listos para llevar a cabo la batalla. Y se menciona un dato topográfico aquí. Si ustedes se fijaron, se menciona de que los ejércitos están luchando en una zona donde hay muchos pozos llenos de asfalto. Estaban peleando en una zona geográfica bien difícil. Estaban luchando en una zona donde habían bastantes pozos y eso dificultaba las cosas. Fíjense que de hecho el original dice y hace una repetición respecto a eso. Dice de que allí habían pozos de asfalto en el área. Esta repetición es solo para que nosotros los lectores nos demos cuenta de que habían muchos pozos de asfalto en esa zona. Y es una característica geográfica bien interesante porque nos permite ver de que definitivamente esta guerra, como se menciona en el texto, tomó lugar cerca del Mar Muerto. Y bueno, obviamente estos 5 reyes locales, a todas luces, tienen todas las de perder frente a estos reyes extranjeros. Y lo que se menciona en el texto, entre los versículos del 10 al 12, es que sus ejércitos huyen. Y 2 de los reyes, de hecho, caen en esos pozos de asfalto, que es en donde se desarrolló la guerra. Y algunas personas piensan de que cuando el texto menciona eso, lo que en realidad quiere decir es que esos reyes locales, esos 5 reyes locales, 2 de ellos, se lanzaron o se abalanzaron sobre esos pozos de asfalto por temor a perder la guerra. Y bueno, es posible de que los monarcas que están alrededor y mientras presencian ese acto
también vayan a hacer lo mismo y quieran quitarse la vida. En cualquier caso, estos dos líderes que les acabo de mencionar son de estos reyes locales y el resto de ellos huye a las colinas. Y aquí es donde ocurre el saqueo. Finalmente, después de la rebelión y mientras se está dilucidando esta guerra bélica, y bueno, ya 2 reyes cayeron dentro de los pozos de asfalto y el resto huye hacia las colinas, ocurre el saqueo en la ciudad. Y fíjense, ¿saben quién estaba ahí? Estaba Lot. Lot, el sobrino de Abraham. En el capítulo pasado, nosotros vimos de que Abraham y Lot tienen una clase de disputa, porque había llegado a un punto en la vida de ellos donde su riqueza, ganado, extensiones, posesiones era tanta que ya no cabían en la misma área. Así que toman decisiones separadas, toman caminos separados y se van a lugares separados. Y Abraham, que tenía preeminencia sobre Lot, le da la oportunidad a Lot de elegir a dónde quiere ir primero. Y Lot, uno ve a Lot aquí siendo una persona bien ambiciosa, porque en el 13:12 se menciona de que él puso su tienda de campaña cerca de Sodoma. Todavía el texto no dice en el 13:12 que ha puesto y se ha sentado allí en Sodoma, sino que estaba cerca de Sodoma. Pero en adelante, y mientras leemos esto y mientras está ocurriendo el secuestro, él se dice de que ya está viviendo ahí en Sodoma. Y esta es una diferencia de dónde vivía bien interesante, porque nos permite ver la clase de persona que era. Era una persona bien ambiciosa y avariciosa. Es decir, no estaba conforme con vivir cerca de la gran metrópolis y ciudad de pecado que era Sodoma, sino que él se va a vivir ahí, a establecer ahí. Y en él se personifica definitivamente la frase que a veces se está en el lugar equivocado a la hora equivocada, pero en el recuento final eso solo es una consecuencia de su pecado. Allí se encuentra Lot, y mientras sucede este saqueo, estos 4 reyes extranjeros toman a Lot y a sus posesiones y lo llevan cautivo. Como les he dicho, es el primer prisionero de guerra que se habla en la Biblia. Lot se encontraba ahí. Y ahora entre los versículos 13 al 14 sucede el rescate de Abraham, que es nuestro tercer punto. Aquí entre los versículos 13 al 14 se menciona que Abraham había escuchado que uno había escapado del ataque de los reyes extranjeros. Y bueno, se relata el hecho de que este individuo va donde Abraham y le va a contar lo que está sucediendo. Y si somos sinceros y muy honestos, lo más lógico sería decir no. Humanamente, lo más lógico es no prestar ayuda a aquellas personas que son hostiles y ávaras, ¿verdad? Lo más humano que una persona puede hacer es negar ayuda cuando una persona ha sido necia. Pero en el versículo 13 y 14 se menciona algo diferente a eso. Miren, quiero decirles que Lot no se trataba de una persona fácil, cariñosa. No se trataba de una persona con la que uno podía compartir demasiado. Era una persona bastante difícil de lidiar. Lot, de hecho, personifica la idea de la avaricia humana. Y en Lot también se ve la idea de cuando la Biblia nos dice que no acumulemos tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen las cosas. En Lot nosotros vemos las cosas de las que la Biblia nos dice que no debemos hacer. A todas luces, Lot no se trata de una persona fácil ni de una persona a la que uno quisiera brindarle ayuda. De hecho, en Lot nosotros deberíamos ver un personaje como el que no quisiéramos ser. Nosotros no queremos ser personas que acumulan en la tierra. No deberíamos pensar en esos términos al hablar acerca de la vida.
no deberíamos de tratar de acumular y asentarnos demasiado en el mundo en el que vivimos, porque después de todo, la Biblia dice que todas las cosas son pasajeras y que no deberíamos poner nuestra confianza ni depositar todas las cosas que tenemos donde el orín y la polilla corrompen las cosas. Así que Lot no es una persona fácil, no es una persona que uno quisiera ser, ni tampoco es una persona a la que uno le gustaría brindar su ayuda. Pero aquí en el punto 3, entre los versículos 13 y 14, nosotros vemos un gran acto de Abraham. Y uno puede ver los contrastes, cómo son las personas piadosas y cómo son las personas que dicen ser piadosas, pero son todo lo contrario a eso. Y Abraham, que estaba humanamente en su legítimo poder de decir que no, porque iba a brindarle ayuda a una persona déspota, desleal, hostil, ¿saben qué hace? Él le brinda ayuda. Y en el versículo 14 se dice de que un individuo que había escapado del ataque de los reyes extranjeros va a decirle la noticia a Abraham. Lo más probable es que Abraham estaba viviendo en este tiempo en la región de Hebrón. Y ahí está Abraham, y al recibir la noticia, lo que hace no es cerrar la puerta, no es poner barreras para protegerse de los hostiles. Lo que hace Abraham, y es lo que deberíamos hacer los hijos de Dios, es abrir nuestro corazón y dar oportunidad a la reconciliación. Aquí en el versículo 13 y 14 se menciona eso, que ahora que Abraham ha recibido esa noticia, él está dispuesto a ir a socorrer y a redimir a su pariente más cercano. Definitivamente las personas hostiles no es agradable brindarles ayuda. Pero en Abraham nosotros vemos este primer acto de redención en la Biblia. Y este primer acto de redención ocurrido aquí en Génesis 14 es un relato más extenso y es un relato que continúa desarrollándose en la gran narrativa de la Biblia. Definitivamente, las personas hostiles, malas, obstinadas y necias no merecen ningún tipo de ayuda. Pero de eso se trata la redención. La figura de la redención, esta que aparece aquí en Génesis 14, dice de que los parientes cercanos están en el deber de socorrer a aquellos que están en peligro, incluso si estas son personas obstinadas, pecadoras, malas, necias. Así que este primer acto que se desarrolla aquí en Génesis 14 es en realidad una ilustración, amigos y hermanos, de lo que también ha hecho el Señor Jesús. Ni ustedes ni yo somos merecedores de su salvación, de su gracia ni de su perdón. Este acto que sucede aquí, hermanos, es en realidad un espejo y debería funcionar un espejo para nosotros, porque podemos vernos tentados a decir mientras leemos, no, Lot no merece que Abraham le brinde ayuda. Pero ese texto funciona para que nosotros nos veamos también como Lot. Como Lot, a veces también somos personas necias. También somos personas que no desean hacer el bien. Como Lot, a veces no tomamos en cuenta la opinión de los demás. Como Lot, definitivamente a veces vivimos agendas personales triviales. Como Lot, definitivamente pensaríamos que no mereceríamos perdón ni redención. Pero eso es lo sensacional de la figura de la redención. La redención, que es en realidad una idea familiar de la época, lo que dice es que el pariente cercano está allí para redimir a su pariente que está en peligro. Y eso, amigos y hermanos, es lo que ha hecho el Señor Jesús. Él ha redimido a personas necias, malas, orgullosas, que viven agendas personales y triviales, y les ha dado la oportunidad de ser restauradas.
Eso es lo que hace el Señor Jesús con los pecadores y con las personas necias. Así que aunque nos veamos tentados a decir que Lot no merece la ayuda de Abraham humanamente, deberíamos pensar de nuevo cuáles son las implicaciones de decir eso. Pero aquí se encuentra Abraham y en el punto 3, entre los versículos 13 y 14, él idea un plan de batalla y está ahí dispuesto a ir a socorrer a su pariente Lot. Él está ideando ahora una campaña militar que se compone de 318 hombres. Bueno, sí, es un número pequeño en comparación con probablemente las tropas de los reyes extranjeros, pero dispone de la voluntad de ir a socorrerlo con lo que tiene. Y ahora en el punto 4, entre los versículos del 15 al 16, definitivamente es cuando toma lugar este punto acerca de la redención. Estamos presenciando un acto de redención entre los versículos 15 al 16. Y aquí se menciona que, bueno, Abraham toma matices militares y era un hombre muy adiestrado en campañas militares y va al rescate de su sobrino Lot. Estos 318 hombres que se mencionan aquí en la Biblia probablemente hayan sido siervos de su casa. Así de rico era Abraham. Era un hombre que disponía de un gran número de siervos, mucho ganado, mucha tierra. Así que estos 318 hombres que van a la guerra probablemente son personas siervas de él y son personas que han nacido en su casa. Probablemente se incluyan esclavos, pero lo que es cierto de esto es que en Dan, que es uno de los lugares que se menciona de la estrategia militar de Abraham, es el lugar donde él despliega sus fuerzas militares y las divide en dos unidades. Eso era una práctica bien común en la época antigua, pero él devasta a estos ejércitos extranjeros y luego los persigue hasta el área de Damasco, unos 65 kilómetros después de la región donde se está librando esta guerra. Y finalmente, entre los versículos 14 al 16, lo que nosotros vemos es este rescate de Abraham, un rescate que se transforma en una victoria. Así que como ustedes han podido ver hasta el momento, Génesis 14 es un capítulo que incluye una narrativa histórica, pero con profundos matices y verdades teológicas y también lecciones prácticas. Aquí, como han podido ver, se desarrolla una historia de rescate dramática, una victoria milagrosa y en adelante se va a desarrollar un encuentro misterioso con un hombre que prefigura la figura de Jesús. Pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Pero hasta el momento eso es lo que sucede alrededor del capítulo 14 de Génesis. Es definitivamente una narrativa histórica, pero con grandes implicaciones prácticas y teológicas. Así que a través de las acciones de Abraham que nosotros vemos aquí, aprendemos mucho acerca de la fe, del liderazgo, de la integridad, pero también acerca de la importancia de redimir a otros y de ser misericordiosos con otros. Por ello, ahora, hermanos y amigos, quiero ayudarles a realizar aplicaciones prácticas de este pasaje. Aunque definitivamente se ha tratado de un texto histórico, real y con nombres bastante peculiares, hay algunas cosas que nosotros podemos sacar de este pasaje. La primera de esas cosas en la que quiero que ustedes mediten es que no debemos negar nuestra ayuda a aquellas personas que necesitan ayuda. Aquí en Génesis lo que nosotros vemos es que Lot y Abraham acababan de separarse, acababan de tomar caminos separados. Y ahora cuando Lot necesita la ayuda de Abraham, lo que Abraham hace no es negar su ayuda, sino que él va a donde él y va a socorrerlo, a redimirlo y también, a declarar victoria sobre esos reyes. Así que, de manera práctica, amigos y hermanos, lo que quiero decirles es que no neguemos la ayuda a aquellas personas que necesitan ayuda.
independientemente de cómo estas personas se han comportado con nosotros. Un comentarista, Matthew Henry, dice: aunque otros han estado en su deber hacia nosotros, nosotros debemos, por lo tanto, no negar nuestro deber hacia ellos. Cuando nosotros vemos a alguien necesitado, no deberíamos preguntar cómo ayudarle a él me va a beneficiar a mí en el futuro. ¿Cómo ayudarle a esta persona en el tiempo presente me va a ayudar a mí a sacar beneficio o lucro en el futuro? No deberíamos pensar en esos términos. Cuando una persona necesita ayuda, como lo vimos en Abraham, nosotros deberíamos vernos comprometidos con la necesidad de esa persona. Abraham es un buen ejemplo para los creyentes, para que practiquemos el asunto de no negar la ayuda a las personas que lo necesitan. No deberíamos pensar en términos cómo esta persona me ha tratado últimamente para ayudarle. A menudo se ofrece ayuda solamente cuando la persona que necesita ayuda ha sido buena con nosotros. ¿No les ha pasado eso? Porque a mí sí. A veces, miren, me veo tentado a dudar de si ayudar a una persona o no por la forma en la que me ha tratado últimamente. Pero fíjense que esa no debería ser la forma que debemos pensar. No debemos negar ayuda a las personas cuando lo necesiten, independientemente de cómo esas personas hayan sido con nosotros. Noten que Abraham no hizo ninguna pregunta ni titubeó cuando este individuo que salió de la guerra le fue a decir lo que estaba pasando con su sobrino Lot. Él no hace ninguna pregunta y en cambio va y socorre a su pariente cercano Lot. Respecto a este punto, quiero decirles que no deberíamos pensar de esa forma cuando brindamos ayuda. Los creyentes deberíamos ser personas que conceden misericordia independientemente del maltrato que recibimos. Después de todo, Jesús ha dicho que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En adelante, quiero ayudarlos a reflexionar en la idea que también debemos ayudar a fortalecer la fe de las personas débiles en la fe. Hay muchos aspectos en la vida, en nuestras comunidades religiosas y de amigos, que van en contra de nuestras disposiciones hambrientas de gloria. La entrega de ayuda o de tiempo a personas que no lo merecen, definitivamente no nos van a ganar muchos seguidores. Pero si nosotros elegimos alcanzar a los débiles, a las personas que no lo merecen, entonces vamos a tener la oportunidad vivificante de decir, como dijo Juan el Bautista, que yo debo menguar para que Cristo pueda crecer. Hermanos y amigos, veámonos comprometidos con ayudar a las personas débiles en la fe. Estas son cosas que definitivamente van en contra de nuestras disposiciones hambrientas de gloria. Nadie quiere ser conocido por ayudar al débil o ayudar a la persona egoísta, pero definitivamente de eso se trata el mensaje cristiano, ayudar a aquellos que están en peligro. Así que, además de no negar ayuda a aquellas personas que lo necesiten, también ayudemos a fortalecer la fe débil de aquellas personas que son débiles. Y por último, quiero ayudarlos a meditar en el hecho de que no debemos de evitar a las personas hostiles. En Romanos 12:18, Pablo habla acerca de los deberes cristianos y él dice y afirma el deseo de él para la iglesia de Roma. Él les dice: vivan en paz con todos. Y eso significa no evitar a las personas hostiles. Hay gente que dice, no, es mejor evitar a tener problemas. Pero eso es paz. Hay personas que dicen, bueno, es mejor no hablar acerca del problema y dejar de hablarle a esa persona.
Pero eso es paz. El apóstol Pablo expresa aquí en Romanos 12:18 su deseo a la iglesia de Roma y él le dice, en cuanto dependa de vosotros, que estén en paz con todas las personas. Así que en lugar de evitar o dejar de hablarle o hacer la ley del hielo a las personas que son hostiles, necias, lo que deberíamos de hacer nosotros los creyentes es no evitarlos y en cambio tener conversaciones deliberadas acerca de arrepentimiento y acerca de misericordia. Pablo en esta porción de Romanos lo que está diciendo es, ¿han sido agraviados ustedes por alguien hostil? ¿Cómo responden ustedes? Él continúa diciendo, ustedes se vengarían con una maldición de una persona hostil. Ustedes pagarían mal por mal a esa persona. Tengamos en cuenta que mientras Pablo desarrolla esto hay una gran persecución. No lo dijo en términos y tiempos fáciles, él lo dijo en tiempos difíciles. Y él, a pesar de vivir en tiempos hostiles, dijo, en cuanto dependa de vosotros, que estemos en paz con todos. Así que, miren, vivir fácil no es un asunto fácil, vivir de esta forma, no evitando a las personas hostiles, no es un asunto fácil. De hecho, es un asunto contracultural. Eso es algo contracultural porque nuestra cultura nos dice que si no pensamos lo mismo, que tomemos caminos separados. Bueno, y a veces eso es santo y sabio, pero que es bien contracultural que nosotros evitemos a las personas hostiles. Hay un gran énfasis de psicología en nuestras sociedades que nos dicen que solo importa nuestro bienestar emocional personal. Hay un gran mensaje psicológico en nuestras sociedades que nos dicen que nosotros merecemos lo mejor y que si eso significa desechar y no hablarle a las personas hostiles, no estar en paz con ellos, pues hay que hacerlo, porque lo más importante es estar bien con nosotros mismos. Eso puede ser común, pero eso es anticristiano. Así que, miren, respecto a este punto, quiero invitarlos a pensar que no evitemos a las personas hostiles. En el texto de Génesis, nosotros hemos visto de que Abraham no evitó a Lot, pese a que era un hombre difícil. El mundo aborrece definitivamente la idea de servir a los demás y de no obtener lucro propio. Definitivamente eso sucede, pero los creyentes podemos amar a otros a costa de nuestro propio beneficio. Y ese definitivamente es el mensaje cristiano y también lo que ha hecho el Señor Jesús. Para cerrar, quiero decirles que el Señor Jesús se despojó de sí mismo, se despojó de la gloria celeste en el cielo y bajó a este mundo para reconciliar y redimir a los pecadores con Dios. Esa es una gran cosa y la redención de Abraham con Lot palidece en contra de la redención y rescate que Jesús ofrece a pecadores culpables, necios y orgullosos. Lo que la Biblia menciona es que Jesús renunció a todas estas cosas y Él se entregó a sí mismo para mostrar cómo verdaderamente es un ejemplo de servicio y uno de amor. Así que si nuestro mayor ejemplo en el ministerio ha actuado y ha hecho esto, entonces nosotros podemos concluir que también estamos capacitados para realizar lo mismo. Así que de Génesis 14, recordemos no negar nuestra ayuda a aquellos que lo necesitan, ayudar a fortalecer la fe de las personas débiles y también a no evitar a las personas hostiles. Así que, ¿qué puedan hacer diferente esta semana para solucionar las cosas que están mal? ¿Van a seguir estando en enemistad con las personas de afuera, no intentando reconciliarse? ¿Van
a tratar de seguir evitando a las personas difíciles, o en su lugar van a tratar de mostrarse como personas verdaderas personas seguidoras de Jesús? ¿Cómo vamos a actuar en esta semana? Piensen en eso mientras cerramos este tiempo. ¿Qué puedo hacer diferente para estar en paz con todos mientras me sea posible? ¿Qué puedo hacer de diferente esta semana con la persona hostil de mi trabajo o con el amigo que ha chismoseado de mí? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Voy a responder con venganza o, como dice Pablo, voy a responder en amor y misericordia? Esa es una pregunta que solo nosotros podemos contestar. Y bueno, de esto se trató Génesis 14, así que les pido que oremos.